Sí. Justo ya empezó la grabación, ya son 8, sí, ya son las. Yo tengo acá mi reloj, yo creo que ya son las 8 de la noche para poder disfrutar un poquito más de su exposición, doctor, y poder sacarle el jugo a sus enseñanzas. No sé si Claro. pasamos el video publicitario, creo, o, o podemos empezar. ¿Aló? Bueno, ¿cómo está? Muy buenas noches. Soy la doctora Harumi Burga. Hoy día tenemos el gran honor de poder tener como ponente a nuestro doctor Abel Flores Boza. Vamos a pasar el video publicitario y en breve voy a poder presentar al doctor con una pequeña reseña de su gran trayectoria a nivel de oftalmología pediátrica. Gracias, Yuri. Bueno, ¿me das luz verde para poder presentar entonces al doctor? Claro, sí, empezamos, doctorcita. Gracias, Yuricita. Entonces, me permiten compartir pantalla. ¿Me puedes permitir compartir pantalla, por favor, Yuri? ¿Cómo están? Como les estaba comentando, hoy día tenemos parte de nuestro curso anual de la actualización en oftalmología de nuestra filial norte. Tengo el agrado de poder presentar a nuestro doctor, el doctor Abel Flores. Él es médico oftalmólogo de la clínica L&F Oftalmólogos. Tiene la super especialidad en oftalmología pediátrica y estrabismo. Es médico asistente como oftalmólogo asistente del Instituto Nacional de Oftalmología y es nuestro presidente del Centro Peruano de Estrabismo Oftalmología Pediátrica 2020-2022. Él nos va a poder compartir sus enseñanzas sobre manejo actual de la catarata congénita. Agradecemos al laboratorio Roster por el auspicio. Pido por favor que puedan silenciar sus micrófonos y cualquier pregunta vamos a poder compartirla por el chat. Doctor, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación de nuestra filial. Dejo de compartir. Perfecto. Muchas gracias a la Sociedad Peruana de Oftalmología Filial Norte por la invitación, al doctor Jorge Pomatanta, a la doctora Harumi Burga. Para mí es un honor el estar con ustedes esta noche y poder compartir un poco la experiencia en el manejo de la catarata congénita y esperemos manejarlo como un conversatorio y entonces voy a proceder a compartir mi pantalla. Ahí la pueden ver. Perfecto, doctor, sí, se ve claramente. Muy bien. Entonces, vamos a tocar este tema de cirugía de catarata congénita, sustentado un poco en la evidencia y en la experiencia que diríamos tenemos en el manejo de esta patología. Entonces, esta es la fotografía de un niño de unos meses de edad que acudió al instituto con esta, diríamos, opacidad, el cristalino de ambos ojos, y además de un estrabismo sensorial. Entonces se trataba el caso de una catarata congénita bilateral. Es fundamental siempre entender que cuando estamos frente a estos casos, hacernos una pregunta, sobre todo para quienes, los oftalmólogos que están familiarizados con lo que es cirugía de catarata. Entonces, hacernos la pregunta si consideramos que la cirugía de catarata congénita viene a ser un procedimiento de baja complejidad, de mediana complejidad o de alta complejidad. Y esto a fin de poder prever, diríamos, las diferentes situaciones que hacen que la cirugía de catarata congénita sea algo distinta a la cirugía de los adultos. Y en realidad los factores, diríamos, que vamos a encontrar cuando manejamos estos casos, podemos resumirlo en este gráfico. Entonces, primero entender que la cirugía va a ser bajo anestesia general, y esto va a generar un poco de dificultad en el sentido de que no siempre podemos tener al ojo en la posición que uno quisiera. Muchas veces operamos a niños muy pequeños y entonces el anestesiólogo va, diríamos, de alguna manera exigir de que el procedimiento sea hecho muy rápido.
sobre todo en aquellos niños que tienen alguna comorbilidad. Hay que también tener presente que los niños tienen una pobre dilatación por un pobre desarrollo aún diríamos, del esfínter pupilar o el músculo dilatador de la pupila. Hay que recordar que estos ojos tienen una longitud axial corta y esto va a determinar que haya una tendencia hacia el colapso del globo ocular y de la cámara anterior durante el procedimiento quirúrgico. Otro aspecto importante es saber que la cápsula anterior de los niños es elástica y cuanto más pequeño es el niño, mayor elasticidad y esto dificulta el hacer una capsulorhexis. Hay una menor profundidad de la cámara anterior, muchas veces vamos a estar operando en una cámara que tiene una profundidad de 1.2 y entonces vamos a tener menos espacio para poder maniobrar los diferentes instrumentos dentro de la cámara anterior. La baja rigidez escleral también va a determinar una tendencia al colapso y hay que recordar que se necesita tener destreza en el manejo de la cápsula posterior y estar familiarizado con el manejo del vitrio, ¿correcto? Entonces esto es fundamental dado que el procedimiento así lo exige. Entonces, diría que estos aspectos debe considerar cualquier cirujano cuando, diríamos, está motivado para tratar estos casos. Vamos a hablar un poquito de la morfología de las cataratas. Algunas de ellas, quizás las de mayor relevancia clínica. Entonces, acá tenemos una fotografía de una catarata polar anterior. Esta se caracteriza usualmente porque es de pequeño tamaño, rara vez excede los 2 milímetros, usualmente es hereditaria y puede ser bilateral. Y la característica de la catarata polar anterior es que la catarata per se es visualmente insignificante, es decir, rara vez la catarata va a crecer y va a determinar algún deterioro en el desarrollo visual. Sin embargo, estas cataratas polares anteriores van asociadas a anisometropía y muchas veces la ambliopía que se desarrolla en el niño está en relación con la anisometropía, entonces siempre es importante hacerles una refracción, aún así desde recién nacido, cuando detectamos este tipo de cataratas. Otro tipo ¿Cómo? clínicamente importante viene a ser la catarata difusa, como estamos viendo en la fotografía, y esta, diríamos, generalmente nos indica que es de larga evolución. En intrafesa también debe venir. Otra diríamos, forma de catarata viene a ser viene a ser la catarata lamelar cortical y esta usualmente es adquirida y también tiene un carácter hereditario. ¿Cierto? Otro tipo como el que estamos viendo acá es la catarata nuclear fetal. Esta es la más común, ¿correcto? Y esta nuclear fetal usualmente va asociada a microcórnea y a microtalmos. Entonces, y hay que tener presente que la presencia de microcórnea y microtalmos nos habla de un mayor riesgo de desarrollo de glaucoma. Entonces, el seguimiento postoperatorio debe ser muy estricto cuando estamos frente a este tipo de cataratas. Otra forma clínica viene a ser la catarata polar posterior. Y estas sí son altamente ambliopizantes porque se encuentran más cerca del punto nodal del ojo y una característica de estas polares posteriores es que pueden estar asociadas a defecto de la cápsula posterior. Entonces hay que tener cuidado cuando hacemos la hidrodisección, tiene que ser muy suave o a veces evitarla, puesto que si hay un defecto de cápsula posterior, entonces esto puede originar la hidrodisección, una ruptura y diríamos una caída del núcleo hacia el polo posterior. Otra forma viene a ser la persistencia de vasculatura fetal.
Y entonces acá clínicamente lo que van a encontrar es una membrana inseparable de la cápsula posterior y en muchos casos va a existir una arteria hialoidea persistente. Y estos casos, cuando se reconocen clínicamente en el preoperatorio, entonces hay que planificar bien, porque al operarlas tenemos que cauterizar este vaso. Si no lo hacemos, vamos a generar un hemovitrio y está claro que cuando se produce hemovitrio en estos ojos, el desprendimiento de retina es inminente y entonces va a aparecer tisis bulbi. Entonces, hay que tener mucho cuidado con las cataratas asociadas a persistencia de vasculatura fetal. Muchas veces no podemos hacer el diagnóstico sino solo en la cirugía, entonces nos encontramos con una membrana y entonces hay que consultar con el cirujano de vitrio para darle, diríamos, la mejor opción de tratamiento en esos casos. Un aspecto también relevante a tener en cuenta es cuándo operar. Y esto es fundamental entender que en las cataratas unilaterales usualmente se recomienda en las 6 semanas de vida, esto es el consejo en general, y cuando son bilaterales podemos esperar un poquito más, puede ser, diríamos, podemos esperar hasta las 10 semanas de vida o a veces podemos extendernos hasta las 12 semanas y particularmente yo prefiero hacer la cirugía diferida, es decir, no los dos ojos cuando son bilaterales, sino secuencial, y procurando tener el intervalo más corto entre ojo y ojo para permitir una rehabilitación rápida, tan pronto como el anestesiólogo, diríamos, autorice realizar el siguiente procedimiento. Más temprano que estas fechas recomendadas, diríamos, no necesariamente van a estar ligadas a mejor desarrollo visual, pero sí claramente van a estar, diríamos, en mayor riesgo de desarrollar complicaciones como glaucoma. Entonces, estos más o menos son las edades en las cuales deberíamos realizar la cirugía. Ahora, este es un cuadro interesante porque acá nos muestra la relación que existe, diríamos, entre el deterioro de la estereoagudeza, o la aparición de estrabismo o la aparición de nistagmo en relación con el tiempo en el cual hagamos la cirugía. Por ejemplo, en las cataratas unilaterales, fíjense ustedes, si operamos a las 6 semanas, todavía un buen porcentaje vamos a poder lograr una estereoagudeza, aunque sea grosera, pero si pasamos las 12 semanas cae de 42 a un 11%. Y en el caso de las cataratas bilaterales, cuando cae de las 12 semanas, igual los porcentajes, diríamos, de aparición de nistagmo o de estrabismo se hacen más altos. Entonces, diríamos, es fundamental hacer el tratamiento oportuno de estos casos. Y entonces, como comentábamos al inicio, ¿cuáles son las diferencias entre la cirugía de catarata en niños y adultos? Y entonces podemos establecer las diferencias en el preoperatorio y en el postoperatorio. Entonces, en el preoperatorio, primero es que el diagnóstico, diríamos, es un poco más difícil en el sentido de que muchas veces no vamos a poder sentar al niño pequeño en la lámpara de hendidura y examinarlo como lo hacemos en un adulto y hacer los cortes con la lámpara de hendidura. Entonces, va a ser un diagnóstico mucho más rápido, ¿correcto? Y esto a veces, diríamos, es realmente mucho más difícil. El otro problema viene a ser la sincronización de la cirugía, en el sentido de que en un adulto, quizás si diagnostico catarata ahora, si yo lo difiero algunos meses, no va a pasar mayor problema. Sin embargo, en el niño, diríamos, el retrasar 2 meses una cirugía sí puede significar bastante en el sentido de un deterioro visual. Recordar que en las cataratas congénitas va a existir una alta incidencia de anomalías oculares, lo cual no va a suceder cuando operamos los adultos. Hay temor a la anestesia general y el temor es tanto del médico, del oftalmólogo, como de los padres, ¿correcto? Hay dificultad en el cálculo del poder del lente intraocular y eso por muchos factores, sobre todo por precisar uno, la longitud axial, y dos, porque hay que entender que las fórmulas de cálculo del lente intraocular
están, diríamos, diseñadas para adultos. Entonces, la posición efectiva del lente es difícil de precisar con exactitud en estos casos, como vamos a verlo más adelante. Ahora, en el postoperatorio, entonces, hay un alto riesgo de opacificación del eje visual. Y acá nos referimos no solo a la cápsula posterior, como puede pasar en los adultos, sino a la opacificación del vítreo anterior. Entonces, eso hay que tener presente. Aún hayamos hecho la vitrectomía anterior primaria en la cirugía. La inflamación es muy intensa en los niños, cuanto más pequeño, más intensa. Otra dificultad viene a ser el cumplimiento de la medicación tópica. Muchas veces los padres tienen temor diríamos, de manipular el ojo de sus niños, y no es infrecuente que encontremos padres que no les aplican la medicación en el postoperatorio. Vamos a necesitar hacer una frecuente corrección del error refractivo residual, como vamos a ver más adelante, porque el ojo está en constante crecimiento. Entonces hay que refractarlos cada 3, cada 4 meses para poder dar la corrección residual y permitir la rehabilitación más rápida. Y otro aspecto a tener presente es que necesitamos repetidos exámenes bajo anestesia, sobre todo en los niños pequeños. Ahora, en el intraoperatorio, entonces, habíamos mencionado ya algunos factores. Primero, el riesgo de la anestesia general, y esto está claro, eso es algo sabido por todos, y los padres tienen que saber que de todas maneras la cirugía, diríamos, es segura, pero no está exenta de riesgos, y sobre todo la anestesia. Entonces, el anestesiólogo tiene que conversar bien con los padres. Habíamos dicho que son ojos pequeños, con longitudes axiales cortas, asociadas a pobre dilatación, baja rigidez escleral. Siempre vamos a necesitar realizar las suturas, independientemente del tamaño de la incisión. Habíamos dicho que la cápsula anterior es más elástica, por tanto la capsulorhexis va a ser más difícil. Muchas veces la cápsula posterior es tan gruesa que solo vamos a poder cortarla con tijeras. O sea, el vitrector muchas veces no corta estas membranas gruesas, entonces hay que introducir una tijera en ese pequeño ojo. Hay que hacer vitrectomía, como habíamos hablado, y hacer el implante de lente intraocular en ojos de longitud axial pequeña también implica cierto grado de dificultad. Bueno, entonces, existen diferentes técnicas quirúrgicas, tantas de vía anterior o de vía posterior, para el manejo de las cataratas congénitas. Nosotros en el Instituto Nacional de Oftalmología ya hemos, diríamos, estandarizado la técnica quirúrgica, y estos son los pasos que habitualmente empleamos para la cirugía de catarata congénita. Entonces, preferimos la incisión corneal. Siempre hacemos la tinción de la cápsula anterior, hacemos la capsulorhexis anterior, la facoaspiración del cristalino, es decir, es una aspiración mecanizada, automatizada. Hacemos la tinción de la cápsula posterior, el manejo de la cápsula posterior a través de una capsulorhexis. Hacemos la vitrectomía anterior, de preferencia con un vitrector de bomba Venturi. Seguidamente el implante de lente intraocular de estas características, siempre en el saco capsular, y seguidamente la sutura corneal previa vitrectomía sobre lente y la sutura corneal. Entonces estos son los pasos, diríamos, que realizamos en las cirugías de catarata congénita. Entonces vamos a revisar algunos de ellos y tratar de sustentarlos. Entonces, respecto a la incisión, lo que puedo manifestarles es que ahora preferimos hacer incisión corneal y no incisión escleral, en realidad, como lo hacíamos algunos años atrás. ¿Y por qué es que, diríamos, preferimos la incisión corneal? Existen ya algunos estudios. Este es el resumen de alguno de ellos que fue publicado algunos años atrás, donde fue un estudio para comparar la inflamación que se produce en el postoperatorio entre pacientes que se hacía incisión
en córnea clara y pacientes que se hacía la incisión en túnel esclerocorneal. Y estas son algunas de las conclusiones de aquel estudio. Entonces, los autores concluyeron que era preferible hacer incisión corneal porque evitamos la conjuntiva para una probable cirugía de glaucoma en el futuro, porque evitamos la quemosis, nos facilita las maniobras intraoperatorias y lo más importante que se demostró en este estudio es que cuando hacemos incisión corneal vamos a tener una menor ruptura de la barrera hematoacuosa y por tanto va a haber menor grado de inflamación en el postoperatorio. Entonces, esta es la razón por la cual preferimos la incisión corneal. Y les decía que siempre utilizamos el azul de tripán, no solo con la idea de mejorar la visibilidad de la cápsula, sino también con por la posibilidad de disminuir la elasticidad de la cápsula anterior que se ha demostrado que se logra con el azul de tripán. Y entonces primero hacemos las paracentesis en ambos lados, ¿no es cierto? Y estamos el azul de tripán y seguidamente hacemos nuestra incisión en córnea clara como estamos mostrando en el video. Luego hacemos el manejo de la cápsula anterior y existen diferentes formas de hacer el manejo de la cápsula anterior y nosotros preferimos hacer una capsulorhexis en la mayoría de los casos. Solo cuando es una cápsula fibrosa, entonces ahí tenemos que recurrir a la maniobra que funcione y muchas veces solo funciona una tijera vanas porque son cápsulas muy, muy fibrosas y que no van a poder ser retiradas de otra forma sino con una tijera vanas. Pero en la mayoría de casos, entonces, podemos hacer la capsulorhexis anterior, empezando con una aguja y luego utilizando la pinza Utrata. Y esto hacerlo, diríamos, en pequeños pasos para evitar que se desgarre la cápsula anterior. Siempre recordar que como la cápsula es elástica, planificar hacer una capsulorhexis pequeña y nos va a salir grande, ¿correcto? O sea, siempre tratar de hacerla más pequeña de lo que creemos que va diríamos, a suceder porque la cápsula es elástica, entonces va a salir grande. Y entonces, este es un estudio interesante que se publicó hace algunos años y esas son unas microfotografías, diríamos, de cápsulas anteriores hechas con diferentes formas, o sea, manejos de la capsulotomía. Esto es con abrelatas. Miren ustedes la forma tan cruenta como queda la cápsula anterior cuando utilizamos una aguja para hacer la punción de la cápsula anterior. Este es lo que sucede cuando utilizamos radiofrecuencia, ¿sí? Que muchos aparatos tienen radiofrecuencia, entonces dejamos una superficie irregular y esto es cuando hacemos una capsulorhexis circular continua. Ustedes pueden ver cómo el borde es, diríamos, un borde neto que no deja sitios de debilidad para probables desgarros. Entonces, esa es una de las grandes ventajas de preferir hacer, diríamos, la capsulorhexis con pinza Utrata. Les decía entonces que hay que manejar la cápsula posterior. Entonces, se hace una capsulorhexis posterior por norma hasta los 5 o 7 años, ¿correcto? Y ya a partir de los 7 años podemos dejarla, diríamos, intacta la cápsula posterior. Y siempre la pregunta que nos hacen es, ¿y por qué no la dejamos, diríamos, sin tocar y después la manejamos con un guías láser? Y esa es una pregunta interesante y alguno podría pensar que esa es una buena opción. Sin embargo, miren, este es un estudio que se hizo algunos años en los cuales a un grupo de niños se dejó la cápsula intacta y se les hizo una capsulotomía gas láser en el postoperatorio versus el grupo en el que se hizo el manejo de la cápsula posterior en la cirugía primaria. Y fíjense ustedes que el porcentaje de reopacificación de la cápsula fue altísimo en el grupo que se dejó para hacer una capsulotomía gas láser. Entonces, hoy en día se recomienda manejar la cápsula posterior, hacer una capsulorhexis posterior, por lo menos hasta los 5 años. En realidad nosotros lo extendemos hasta los 6 y a veces hasta los 7.
¿ya? Hasta los 5, diríamos, combinada con la vitrectomía anterior, y posterior a esa edad ya solo el manejo de la cápsula posterior. Entonces, ¿cómo hacemos la capsulorhexis posterior? Entonces, hacemos una tinción con azul de tripán y marcamos acá con un cuchillete 15 grados, hacemos 2 pequeños agujeros que nos va a delimitar el diámetro de la capsulorhexis posterior, y luego hacemos una capsulorhexis ya teniendo delimitado el tamaño con la pinza Utrata a fin de que no se nos corra la cápsula posterior. Entonces ahí estamos completando y nos va a salir una capsulorhexis más o menos de un tamaño de 3 milímetros, como estamos viendo ahí. Acá es fundamental, sí, diríamos, tener una buena iluminación con el microscopio para poder tener, diríamos, completa la capsulorhexis posterior. La vitrectomía anterior, decíamos que este es un paso fundamental que se debe hacer, diríamos, hasta los 5 años, y esto ya ha sido demostrado, diríamos, en diferentes estudios. Por ejemplo, esta es una revisión sistemática con metaanálisis, y se demostró que la opacificación del eje visual en el grupo de vitrectomía fue menor que en el grupo control, largamente menor. Entonces, hoy en día no hay ninguna duda que hay que hacer vitrectomía anterior en todos los casos cuando uno hace cirugía de catarata congénita. El no manejar la cápsula posterior y no hacer vitrectomía anterior realmente no es una técnica adecuada, y no le estamos haciendo ningún favor al niño si operamos haciendo eso. Entonces, ustedes pueden ver acá la capsulorhexis anterior, también ven el agujero de la capsulorhexis posterior, y acá introducimos la cuchilla del vitrector y hacemos una vitrectomía, ¿no es cierto?, del vítreo anterior para, diríamos, reducir la posibilidad de reopacificación del eje visual, como suele suceder en estos casos. Entonces, después de realizar la vitrectomía anterior, hacemos el implante primario de lente intraocular, y diríamos, es un tema que hasta la fecha sigue siendo controversial, sobre todo en menores de 7 meses. Y acá me tengo que detener a comentar estudio, que es el estudio del IATS, que seguramente la mayoría de ustedes lo conocen. Este fue un estudio multicéntrico realizado en 12 centros de los Estados Unidos, y el objetivo del ensayo clínico fue averiguar el resultado visual y la aparición de complicaciones en un grupo de infantes con catarata congénita unilateral en quienes se les implantó el lente intraocular, diríamos, de manera primaria, y otro grupo que se le dejó afáquico y se manejó la afaquia con lentes de contacto. Entonces, la conclusión a la que llegó el estudio del IATS, o las conclusiones, son dos. La primera es que ellos recomendaron que en infantes menores de 7 meses es preferible dejar afáquico al niño y tratarlo con lente de contacto. Sin embargo, ellos también recomiendan que uno podría considerar el implantar un lente intraocular primario cuando el costo del tratamiento de la afaquia con lente de contacto sea muy alta y la familia o la sociedad no la pueda sostener, como podría ser el caso de los países en vías de desarrollo como el nuestro. Entonces acá vemos el video, hemos hecho ya la capsulorhexis y la vitrectomía anterior, inyectamos un viscoelástico cohesivo a fin de separar la cápsula anterior y la posterior, y estamos implantando el lente plegable. Siempre hay que tener el cuidado de no, diríamos, inyectar el lente en el agujero de la cápsula posterior, porque lo que vamos a tener es una luxación del lente. Entonces hay que tener mucho cuidado, tiene que ser una maniobra muy suave, y de preferencia utilizar un lente intraocular que nos permita acomodar, diríamos, el lente con toda paciencia y seguridad. Ahora, les hablaba del estudio del IATS y les decía que este tema es controversial porque el año pasado salió publicada esta revisión sistemática con metaanálisis, donde el objetivo era comparar la agudeza visual y complicaciones
entre infantes menores de 2 años en quienes se les implantó lente intraocular de manera primaria y infantes que fueron dejados afáquicos y manejados con lentes de contacto en casos de catarata congénita. Y los resultados de esta revisión fue que el grupo con implante primario obtuvo mejor agudeza visual. Sí está claro que el implante de lente primario va a incrementar el riesgo de reopacificación del eje visual. No encontraron diferencia en ambos grupos para la aparición de estrabismo y de glaucoma, y ellos no encontraron un mayor riesgo de complicaciones en el grupo de lente primario, como sí lo reportó el estudio del IATS. De manera tal que tenemos dos estudios que tienen resultados, diríamos, contrapuestos. Y entonces, por eso es que consideramos que ambas formas de tratamiento son correctas, entonces va a depender de las circunstancias, como vamos a conversar un poquito más adelante. ¿Cuál es el lente intraocular que preferimos? Preferimos un lente intraocular acrílico hidrofóbico, ¿sí? Y esto en razón a que hay diferentes estudios que han demostrado que parecen ser los lentes más seguros en los niños, sobre todo aquellos de corta edad. Este es un estudio donde se comparó diferentes tipos de lentes acrílicos hidrofóbicos respecto a algunas complicaciones como la membrana pupilar y opacificación del eje visual. Y entonces este es el lente, el SA60T de Alcon, el lente Oya y el lente Sensar. Entonces ellos demostraron que con el lente de Alcon había menor posibilidad de opacificación del eje visual, como en realidad lo hemos podido evidenciar clínicamente. Esta fotografía que ven ustedes acá a la derecha inferior es la microfotografía de un lente acrílico hidrofílico. Hemos tenido la oportunidad de explantar, por lo menos en 3 casos, niños menores de 10 años en quienes se les había implantado este tipo de lentes, hicieron una opacificación del lente, tal cual se muestra acá en la microfotografía, y por eso preferimos ya no utilizarlo, sobre todo en niños de corta edad. Una encuesta que se hizo hace algunos años en la Academia Americana de Oftalmología Pediátrica resultó que el 90% de los cirujanos, de los oftalmólogos pediatras, oftalmólogos que hacen cirugía de catarata en niños prefieren utilizar el Acrisof de una pieza. Ahora, ¿qué pasa si es que yo dejo al niño afáquico? Entonces, manejar la afaquia no es fácil, ¿correcto? Dado que entenderemos que cuando es una afaquia unilateral, entonces no es posible, o al menos no sería posible, manejar con un lente aéreo, dado la aniseiconia que se va a producir por la gran anisometropía. Entonces, el tratamiento de elección cuando tenemos una afaquia es el lente de contacto, más aún si es una afaquia unilateral. El detalle es que hay que tener presente cuánto es el costo que va a implicar el manejar a un niño cuando lo dejamos afáquico. Y estos son 2 reportes del estudio del IATS, ¿correcto? Y ellos reportaron que cuando se deja a un niño afáquico, más o menos vamos a necesitar 11 lentes de contacto al año. Es decir, cada mes vamos a necesitar hacer el recambio de lente de contacto en el niño por diferentes razones. Y ellos costearon a $175 cada lente. Por 11 lentes, el primer año significó un desembolso de $1,925 y en 5 años estamos hablando de $7,700 para el manejo de la afaquia con lente de contacto. Entonces, esto es un inconveniente o sería un inconveniente en la mayoría de casos en países en vías de desarrollo como el nuestro. Entonces, esta es una de las razones por las cuales nosotros preferimos, si se dan las condiciones, el hacer el implante de lente intraocular primario aún en menores de 7 meses. El lente que se suele utilizar en estos casos es el Silsoft
de la casa Bausch Lomb. Ese lente no lo venden en nuestro país, hay que traerlo de afuera. Y este es el costo puesto en los Estados Unidos, ¿ya? $185. Entonces, hay algunos pacientes que pueden costear, pero quizás la mayoría le sea un poco difícil. Entonces, hay que tener, diríamos, en consideración este aspecto y conversarlo con la familia. Ahora, cuando hacemos el cálculo del lente intraocular, una de las grandes, diríamos, interrogantes es ¿qué fórmula es mejor? Cuando recordamos las recomendaciones de las fórmulas de cálculo de lente intraocular para adultos, tenemos claro que cuando los ojos son pequeños es preferible utilizar Haigis o Hofer Q. Cuando son de un tamaño normal, cualquier fórmula va a ir bien, y cuando son muy grandes es preferible utilizar también Haigis o Holaday 2. Sin embargo, en niños el tema es un poco distinto. Y para esto hay dos estudios interesantes. Este es un reporte del IATS, en el cual el estudio ha sido validado para ojos con una longitud axial de 18 milímetros, y ellos concluyeron que la fórmula Holaday 1 y SRKT son las que dan el mejor resultado predictivo, el mejor valor predictivo. Entonces, estas son las fórmulas con las cuales debemos hacer el cálculo lente intraocular en niños. Y este es un estudio más reciente porque este ya precisó, diríamos, la fórmula de elección frente a la edad o a la longitud axial. Entonces fueron comparadas varias fórmulas y los autores concluyeron que en aquellos niños menores de 2 años o cuando la longitud axial es menor de 21 milímetros, la fórmula SRKT va a ser la mejor. ¿Correcto? Esta fórmula, diríamos, en adultos nunca la utilizaríamos cuando el tamaño del ojo es menor de 21, pero en los niños sí, es la fórmula de elección. Y si el niño es mayor de 2 años o la longitud axial es mayor de 21, entonces Haigis, diríamos, es una fórmula adecuada, o la fórmula de Barrett también nos puede, diríamos, ir bien con la fórmula de Barrett. Entonces, ¿cuál es el poder del lente intraocular que uno debe elegir cuando operamos estos pacientes? Cuando vamos a operar un adulto, está claro que lo que uno busca es la emetropía, y eso no hay ninguna duda. Entonces yo hago mi cálculo de lente intraocular para que mi paciente quede en 0, ¿no es cierto? Pero cuando operamos los niños, solo vamos a buscar la emetropía si el niño tiene 7 años. Pero cuando operamos a corta edad, este va a ser nuestro resultado refractivo o nuestro target esperado. Si tiene 3 a 6 meses, tengo que dejarlo con un +9 residual e ir reduciendo hasta dejarlo un +1 cuando tiene 6 años. Es decir, el niño va a quedar con una hipermetropía residual. ¿Por qué? Porque hay que recordar que el ojo va a crecer, se va a elongar, y entonces esta hipermetropía va a tender a reducirse, y eso es lo que se llama el shift miópico o el cambio miópico con la edad. Entonces hay que tener muy presente esto. Y entonces, este es un reporte del estudio del IATS, y fíjense ustedes cuál es el cambio miópico que esperamos en estos casos. El cambio miópico desde el mes hasta el año y medio es de 0,35 dioptrías por mes. Por eso les decía que hay que refractarlos con regular frecuencia, ¿sí? En cambio, desde el año y medio hasta los 5 años ya solo es de 1 dioptría por año. Ya se reduce la rapidez con la cual existen los cambios, pero aún así se dan. Entonces, el cambio miópico a los 5 años fue de alrededor de 9 dioptrías para los infantes operados a un mes y de 7 dioptrías para los operados a los 6 meses. ¿Okay? Entonces, esto hay que tener presente y hay que conversar también con los padres perfectamente qué es lo que buscamos cuando hacemos el implante de lente intraocular.
Hay algunas variables a tener presente. Por ejemplo, no va a existir relación entre la longitud axial inicial y el cambio miópico que pueda suceder en estos ojos. Uno podría pensar que si yo tengo un ojo muy grande, un niño de 6 meses, entonces probablemente no crezca tanto y el cambio miópico va a ser menor. Y este es un estudio que publicamos hace algunos años y realmente no existe relación entre la longitud axial preoperatoria y el cambio miópico que se va a dar a lo largo del tiempo en estos casos. Este es otro estudio que lo hicimos para, diríamos, demostrar cómo es el cálculo del lente intraocular en los niños. Y fíjense ustedes que el poder del lente intraocular es bien difícil precisarlo con exactitud en los menores de 12 meses. En este estudio que hicimos en el instituto, más de la mitad de los pacientes menores de 12 meses presentaron sorpresas refractivas. Y esto lo tiene que saber la familia, ¿correcto? Porque ustedes pueden hacer, o el especialista en ecobiometría puede hacer el cálculo perfecto, pero eso no significa que vamos a lograr el target que habíamos buscado. Entonces, también hay que tener presente esto, diríamos, cuando decidimos implantar lentes intraoculares, sobre todo en niños de corta edad. Ahora, existen otro tipo de lentes intraoculares, como viene a ser este lente intraocular, que es el Back in the Lens, que es el lente diseñado por la doctora Tassignón en Europa. Y este es un lente que tiene esta forma, como ustedes pueden ver acá en esta diapositiva. Tiene una forma como de un objeto volador no identificado, tiene una ranura al medio. Entonces, lo que va a pasar es, fíjense ustedes, esta es la forma clásica diríamos, que tenemos en la utilización de lentes intraoculares a la fecha. Acá pueden ver ustedes, está la cápsula anterior, la cápsula posterior, y el lente va en el saco. En cambio, cuando utilizamos este tipo de lente, la cápsula anterior y la posterior adosadas están ubicadas en la ranura de este lente y entonces el lente, diríamos, el saco o la cápsula anterior y posterior van a ir hacia el lente y no el lente hacia el saco como lo hacemos usualmente. Ese es el tipo de lente que se está probando en los últimos años. Es un lente hidrofílico, plegable. Sin embargo, la experiencia clínica todavía es muy insuficiente, diríamos, para poder tener un uso extendido. Sin embargo, creo que es importante que sepan que existe esta alternativa. ¿Qué es lo que no deberíamos hacer cuando manejamos catarata en niños? No deberíamos utilizar lentes de cámara anterior. No deberíamos utilizar lentes de PMMA. ¿Correcto? Porque van a terminar subluxados por más de que los pongamos en el saco capsular. Además que se produce gran inflamación, se subluxan, no utilizar acrílicos hidrofílicos, ¿correcto? Entonces, esas son algunas de las recomendaciones. Otra de ellas es nunca dejarlos en el surco. Si los dejamos en el surco, sí o sí se van a subluxar con el tiempo y no hay que forzar el implante de lente intraocular en muchos casos, por ejemplo, cuando tenemos una microcórnea, porque este va a ser el resultado y entonces nada bueno, diríamos, para el manejo del caso. Este es, diríamos, ¿recuerdan el niño de la fotografía que mostramos al inicio de la presentación? Esta es, diríamos, la fotografía que le hicimos el 2019. El ojo derecho, que es este que está acá, tiene una agudeza visual de 20-40 y el ojo izquierdo, que tenía la exotropia ya sensorial, que no fijaba al inicio, terminó con una agudeza visual de 20-70. Y entonces siempre van a quedar con cierto grado de ambliopía. Y lo interesante es, fíjense ustedes cómo, a pesar de ser el mismo paciente, cómo es la diferencia. Acá ven ustedes la cápsula anterior, la posterior, el lente está en saco, pero se produce cierta fimosis de la cápsula anterior. En cambio, no sucede eso en el otro ojo. A pesar de utilizar el mismo tipo de lente intraocular, la misma técnica quirúrgica, pero diríamos, en los niños suele suceder esas cosas entre ojo y ojo. Y bueno, eso era lo que quería compartir con ustedes. Si tienen alguna pregunta, estaré atento para
para responderla. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctor, por la excelente ponencia, todo muy completo, siempre basado en la medicina, basada en evidencias. Nos acompaña también la doctora Nila Calderón. La doctora Nila Calderón es especialista en oftalmología pediátrica. Ella tiene bastante experiencia también en lo que es cirugía de catarata congénita. Bueno, ahorita vamos hacia las preguntas. Bueno, las felicitaciones del caso, doctor. Como usted nos ha referido, es muy complejo, ¿no? Desde el preoperatorio y el intraoperatorio, sin dudarlo, y el tema de la rehabilitación. Doctor, se habla mucho de la utilización del cierre de la herida con Vicryl, bueno, 10-0 que no tenemos lamentablemente en nuestro país. ¿Tiene experiencias o hay alguna diferencia en el manejo? O sea, bueno, sabemos que el Vicryl es multifilamentoso, es más difícil de enterrar. ¿Tiene usted alguna experiencia sobre alguna diferencia importante entre el Vicryl y el nylon? Ya, realmente esa es una buena opción el utilizar, diríamos, la sutura del Vicryl, del Vicryl, del poliligólico, del polilactín. Efectivamente no lo tenemos en nuestro país, ético no lo importa. Nosotros hemos hecho ya la solicitud para que lo puedan traer y poner a disposición. No tengo experiencia, sí, justo hace algunas semanas comentaba con alguna doctora que ha utilizado y me decía que la dificultad es precisamente que como es multifilamento, ella notaba que hay una tendencia a generar mayor vascularización que con el nylon, pero la gran ventaja es que, diríamos, el punto prácticamente se expulsa solo y el niño ya no va a necesitar ser sometido a un retiro de puntos bajo anestesia general. De manera tal que sí, yo considero que es una alternativa y de hecho estamos precisamente en busca de la sutura para disponer en las cirugías. Doctor, sobre la elección del lente intraocular, ¿no? ¿Usted sugiere usar alguna tabla o se orienta más al target según la hipermetropía y la edad del paciente? Fundamentalmente utilizamos la tabla que les mostré. Hay muchas, y esa es la tabla que hemos ido, diríamos, adoptando después de un análisis de regresión de muchos casos que hicimos en el instituto, y esa es la que manejamos y la que actualmente nos da los mejores resultados. Doctor, tenemos una pregunta de nuestro panel. Dice el doctor Augusto Chafloque Cervantes, ¿por qué la pobre dilatación y qué gotas usa en la dilatación de los pacientes pediátricos? Y claro, la dilatación le decía que es fundamentalmente por esa inmadurez, ¿no es cierto?, de todo el músculo dilatador de la pupila. Y entonces utilizamos en el preoperatorio, utilizamos tropicamida combinada muchas veces con fenilefrina al 2.5%, y aún así muchas veces no logramos una dilatación adecuada, y no es infrecuente que tengamos que utilizar ganchitos retractores de iris para una adecuada visualización y poder completar, diríamos, de manera satisfactoria el procedimiento. Buenas noches. Quisiera hacer una pregunta al doctor Abel, ya que tengo la oportunidad de verlo en esta linda charla muy completa. En el IRU, que es, digamos, el centro de referencia de toda la región norte, también tenemos muchos casos de catarata congénita, y la mayor dificultad que hemos tenido últimamente es, como él mencionaba, en los niños que están asociados con patologías del desarrollo ocular, ¿no? O sea, son ojos a veces microftálmicos o que tengan microcórnea. Entonces, ¿cómo es su experiencia en ese caso de manejar esos ojitos en los cuales el tamaño del ojito nos imposibilita hacer una implantación, ¿no? Porque ¿ha tenido alguna experiencia con el lente, perdón, con el lente de contacto, o cuál es su experiencia? Muchas gracias por la pregunta, doctora Nila. Sí, ese es un tema que justamente regularmente lo vamos revisando en el instituto.
Y entonces, lo que más o menos hacemos es lo siguiente. En la experiencia que hemos podido acumular, y no hablo solo de la experiencia mía, sino de la experiencia en el Departamento de Oftalmología Pediátrica, y eso también ha sido demostrado por muchos estudios, es que el ojo pequeño, ¿no es cierto?, el ojo nanoftálmico o el ojo con microcórnea va a tener mucho riesgo de desarrollar glaucoma. Y el manejo del glaucoma post cirugía de catarata realmente no es nada fácil. Es un manejo complicado. Entonces, cuando nosotros tenemos un niño y la longitud axial, diríamos, es demasiado pequeña, por ejemplo, un niño de 3 meses y que la longitud axial sea de 15 milímetros, preferimos esperar, ¿correcto? Entonces ahí viene un tema, es el riesgo, si yo lo opero ahora, tengo alto riesgo de desarrollar glaucoma. Y sé que manejar glaucoma por cirugía de catarata es muy, muy complicado y el pronóstico no es bueno. Entonces, muchas veces preferimos esperar conversando con la familia y entonces vamos haciendo un seguimiento de la longitud axial, ¿correcto? Y esos ojos usualmente tienden a crecer y entonces yo prefiero tener un ojo que probablemente no va a tener el mejor desarrollo visual, hablando de ambliopía, pero estoy, diríamos, seguro de que tengo menos riesgo de desarrollar glaucoma, que finalmente eso pueda socavar el desarrollo visual del niño. Entonces, hacemos un balance entre riesgo-beneficio, Okay. ¿correcto? Entonces, en conclusión, cuando tenemos ojos pequeños, muy cortos, preferimos esperar un tiempo. Nos salimos de estos tiempos que habíamos recomendado y muchas veces esperamos hasta los 4 o 5 meses inclusive a tener un ojo con una longitud axial de 17 milímetros y podemos operarlo con menos riesgo, aún sabiendo que probablemente el resultado visual no va a ser tan bueno como si, hablando, diríamos, el riesgo de ambliopía va a ser mayor que si lo hubiéramos operado a más temprana edad. Ahora, cuando hay microcórnea, en realidad, pero yo prefiero dejarlos afáquicos si son niños pequeños. Y ahí viene el tema. En los casos que no puedo, diríamos, implantar el lente intraocular y los ecoafáquicos, ese sí es un problema y no nos queda otra cosa que manejar con lente aéreo, ocluyendo el mejor ojo, es decir, yo le digo, utilice el lente aéreo y le parcha el ojo bueno unas 6 horas y listo. Y cuando deje el parche, retiramos el lente. Entonces, de esa manera tratamos de manejar, diríamos, la rehabilitación. Es complicado. Lo ideal, como decía, es el lente de contacto, pero muchas veces no es posible que la familia pueda afrontarlo. Claro. Y una pregunta, doctor. En el caso de la persistencia del vitrio primario hiperplásico, en los cuales a veces se asocia una vasculatura, algunos vasos con riesgo de hemovitrio, ¿ha tenido alguna experiencia en hacer una inyección de Avastin antes de la cirugía? ¿O eso lo maneja netamente el departamento de retina o es un manejo conjunto? No, a ver, no tenemos experiencia en el manejo de Avastin. Lo que hacemos es, primero evaluamos el riesgo-beneficio, ¿correcto? En realidad, la mayoría de los casos de catarata ligada a vasculatura fetal persistente, diríamos, no van a tener estos vasos, este vaso, o este remanente, el vaso hialoideo, y vamos a poder completar la cirugía, aun cuando quede cierto grado de opacidad hacia el lado nasal, pero que no va a interferir con la línea de visión. En los casos en los cuales ya, diríamos, detectamos que hay un vaso, como alguna vez nos ha llegado pacientes con ecografía Doppler, entonces sí lo pasamos a la unidad de retina para que ellos hagan el manejo del caso. Algunas veces hemos podido hacer el manejo conjunto y el cirujano de retina, una vez que retiramos el cristalino, diríamos, hace el manejo de la cápsula posterior, cauteriza el vaso y nosotros proseguimos con
con la cirugía. Pero realmente el resultado visual en estas cataratas que usualmente son unilaterales no son visualmente tan buenos como hemos podido ver a lo largo del tiempo. Entonces hay que evaluar realmente el riesgo-beneficio en estos casos. Claro. Gracias, doctor. Doctores, tenemos unas preguntas en el chat de nuestros asistentes. Dice, acá. Dice, buena exposición, doctor. ¿Cuál sería el manejo de la catarata polar anterior única? Ya, como conversábamos, si es una catarata polar anterior, estas usualmente no van a tener una significancia visual, son pequeñas y como les decía, casi nunca van a requerir cirugía. Pero hay que hacer el seguimiento porque van asociadas a anisometropía y muchas veces la ambliopía generada va a ser por la anisometropía. Entonces, si uno no tiene el cuidado de hacer el seguimiento de la refracción y del desarrollo visual, vamos a tener un niño a los 5 o 6 años y nos vamos a ver con la sorpresa de que es un niño ambliope y no por la catarata, sino por la anisometropía no detectada a tiempo. Tenemos también el uso del Jack láser en opacidades capsulares intensas postquirúrgicas. ¿Hasta dónde usarlo para mejorar la agudeza visual? ¿Hasta cuántos años después? Ya, o en niños más grandes, dice. Sí, el Jack láser lo usamos, ¿no? Como decíamos, en la cirugía usualmente hacemos el manejo de la cápsula posterior hasta los 7 años. Posterior a eso ya dejamos la cápsula intacta, no sé que hay una opacificación muy marcada y perfectamente después de los 7 años se puede hacer el manejo de la cápsula posterior con el Jack láser en la mayoría de casos y funciona tan bien como en los adultos. Doctor, dice, ¿a partir de qué edad implanta lente intraocular o se basa en la longitud axial? ¿Por qué prefiere lente de una sola pieza? Correcto. Implantamos el lente intraocular en la mayoría de casos cuando tengo una preservación del saco capsular, cuando estoy seguro que le voy a implantar en el saco capsular, en ojos que tienen una longitud axial, diríamos, mayor de 17 milímetros, ahí es que hacemos el implante de lente intraocular. Ahora, nunca forzamos. Si la cirugía no me permitió hacer un adecuado manejo de la cápsula, no dejo el lente intraocular nunca en el surco, porque sé que va a terminar mal. Prefiero dejarlo fáquico y dejarlo para segunda intención o resolver más adelante. Ahora, preferimos el lente de una pieza porque realmente nos habituamos al lente de una pieza y es mucho más fácil en nuestra experiencia el poder, diríamos, ubicar el lente en el saco capsular teniendo el agujero arriba, porque es obviamente el manejo de la cápsula anterior, y el agujero atrás, que es la cápsula posterior. Entonces, con una maniobra muy suave se puede ubicar el lente y entonces esa maniobra nos resulta más difícil cuando hemos intentado hacerlo con un lente de 3 piezas. Eso diríamos de manera personal. Hay otros cirujanos que prefieren utilizar el lente de 3 piezas y se acomodan perfectamente. En nuestras manos nos funciona mucho mejor con el lente de una pieza. Nos refiere el doctor Abrel, niños con síndrome de Down con catarata congénita, ¿es preferible esperar o mejor operarlo lo más antes posible? Saludos, dice, ¿y en la refracción es preferible retinoscopio o autorrefracto? El criterio más o menos es el mismo. Si es una catarata que uno sabe que es una catarata que tiene indicación quirúrgica, en realidad no hay necesidad de esperar, a no ser que hay que entender que existen, diríamos, algunos niños con síndrome de Down que se van a autolesionar, ¿sí? Entonces, en esos casos, sí quizás es preferible que primero la familia trate de manejar esta autoagresión que tiene el niño con síndrome de Down y para eso referirlo al especialista correspondiente y mejorar las condiciones, sobre todo por el manejo en el postoperatorio,
porque hemos tenido oportunidad de ver niños, diríamos, operados de catarata con síndrome de Down, que en el posoperatorio, diríamos, se hincaron tan fuerte que se produjo un explante de lente intraocular, o se hincaron tan fuerte que se produjo una luxación de lente intraocular a polo posterior, o un golpe en la pared. Entonces, yo diría que primero hay que ver todas esas condiciones y mejorar con el manejo de ciertos medicamentos, y esto ya es, diríamos, manejo por otros especialistas. Ahora, en las cataratas en niños con síndrome de Down, sí, estas usualmente pueden ir asociadas más frecuentemente a defectos de cápsula posterior. Y eso, para eso puede ser de ayuda la VM en el preoperatorio, para no tener sorpresas en el momento de la cirugía. Cuando los refractamos, siempre utilizamos el retinoscopio en los niños. Es el gol estándar para hacer refracción, el hacer retinoscopía. ¿Sí? Y eso diríamos, fundamental en todos los casos. Doctor, sabemos que la inflamación es súper agresiva en los niños en el postoperatorio. ¿Usted opta por algún tratamiento sistémico aparte del tópico o solo tópico? Ya. Rara vez hemos utilizado tratamiento sistémico para la inflamación, dado que, diríamos, con el advenimiento, con el mejoramiento de las técnicas quirúrgicas, de la tecnología, esto ha permitido tener menor manipulación del ojo, y entonces esto, diríamos, ha determinado que la inflamación, el mejoramiento de los lentes intraoculares, de las sustancias viscoelásticas. En realidad, todo el mejoramiento de la cirugía de catarata en sí ha determinado que, o facilita o determina que la inflamación sea, diríamos, menor que la que veíamos hace algunos años atrás. Fundamentalmente hay que manejarlo con prednisolona al 1%, pero no tengo el interés, diríamos, de hacer propaganda a alguna casa en especial, pero sí debemos utilizar un acetato de prednisolona, y que sea de una marca que estemos seguros y hayamos probado de que realmente funciona en niños. Porque sí, les puedo decir que hay algunas marcas que no funcionan en niños, ¿correcto? Entonces, lamentablemente no todas las prednisolonas al 1% acetatos son iguales. Entonces, hay que manejar con un buen acetato de prednisolona, tan frecuente como cada hora en el postoperatorio si es necesario, y con eso, con una adecuada dilatación de la pupila, producir midriasis con tropicamida para evitar sinequias, logramos controlar la inflamación en la mayoría de casos. La doctora Bruna Ventura de Brasil suele dejar triancinolona al término de la cirugía como manejo de la inflamación, y ella, en la experiencia reportada, diríamos, le funciona bien. Nosotros tenemos una experiencia, pero ya hace algunos años atrás, no la hemos vuelto a hacer aún, sí tenemos planeado hacerla, pero hace algunos años atrás no nos funcionó tan bien, pero yo creo que era porque no decantábamos adecuadamente la triamcinolona, y entonces se producía una reacción inflamatoria por los excipientes. Pero entiendo que ahora, diríamos, ha mejorado la forma como manejar esto, y sí podría ser una opción. Pero ahora, actualmente, nosotros lo manejamos fundamentalmente con acetato de prednisolona al 1%. Doctor, una pregunta. En el caso específico de los niños afáquicos, para la dilatación posoperatoria o el manejo de la midriasis posoperatoria, ¿prefiere la atropina en dilución de acuerdo a la edad o simplemente tropicamida? Usualmente usamos tropicamida. Sí, no tenemos experiencia con el manejo de atropina. Con la tropicamida nos va bien, utilizando unas 4 veces al día, nos va muy, muy bien. No sé si tenemos más preguntas. Si no me equivoco, la doctora
Linda había levantado la mano, la doctora Linda también es oftalmóloga pediatra del instituto, pero creo que no se puede. Hola, buenas noches. Ah, Buenas noches, doctor. Quería, bueno, primero recalcar mis felicitaciones. Una charla muy didáctica. Conozco la experiencia del doctor Flores, pero quería yo justo haciendo las preguntas, pero él bajé la mano porque él justo recalcó, ¿no? Sobre el uso de la triancinolona intracameral. Pero no solamente para eso, sino también algunas veces utilizarla cuando vamos a hacer una vitrectomía, de repente en los inicios nos ayudaba bastante y manejaba la inflamación postoperatoria. Yo quería que de repente él nos diga un poco la experiencia que se puede tomar si es que se utiliza adecuadamente esta intracameral, ¿no? Sí, efectivamente, es una buena alternativa para mejorar la visibilidad del vítreo. Sin embargo, como les decía, hace algunos años atrás, un grupo de pacientes la utilizamos. Les voy a contar la experiencia de aquella vez. El problema era que, diríamos, cuando utilizamos ya después de la capsulotomía o la capsuloresis posterior, parte de esta triamcinolona iba hacia polo posterior. Y entonces, esto dificulta la visibilidad del reflejo rojo en el postoperatorio. Y digamos, el visualizar reflejo rojo en el postoperatorio a nosotros es un signo de tranquilidad cuando uno opera estos casos. Entonces, esa fue una de las razones por las cuales dejamos de utilizarla. Eh, eh, pero como decía la doctora Linda, sí puede ser una buena opción el manejarlo en cámara anterior después del implante de lente intraocular, diríamos, para hacer un mejor manejo de la inflamación postoperatoria. No sé si tienen en nuestro panel más preguntas. Muchísimas gracias, doctora Abel, doctora Nila Calderón, por haber apoyado en nuestras charlas. Doctora Abel, muchísimas gracias. Cada palabra que usted nos brindaba siempre tenía un sustento de la medicina basada en evidencia y eso se recalca mucho su experiencia y su fineza en sus exposiciones, doctor. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación de la filial norte. Muchas gracias, doctora Abel. Gracias por la invitación también, Harumi. Y bueno, nos estamos viendo en las próximas charlas de la sociedad. Queremos invitarlos a todos sabemos que tenemos próximamente nuestro Congreso Nacional de Oftalmología, están cordialmente todos invitados, y también queremos invitarlos a nuestra próxima charla que va a ser después de nuestro Congreso Nacional, que va a ser el día 27 de agosto, va a estar a cargo del servicio de retina, por el capítulo de filial norte de nuestra Sociedad Peruana de Oftalmología. Muchísimas gracias, doctores, por haber aceptado la invitación. Gracias a todos ustedes por participar con sus preguntas también. Gracias, doctora Linda, también. Muchas gracias. Muchas gracias a la filial norte de la Sociedad Peruana de Oftalmología. Muchas gracias por la invitación, doctora Harumi, doctora Nila, a doctor Pormatanta también. Para mí ha sido un honor estar con ustedes. Que tengan muy buenas noches. Igual, buenas noches, presidente. Gracias a todos. Gracias, Abel. Te pasaste. Un abrazo. Gracias, Jorge, a ti por la invitación. Gracias a todos ustedes. Muy buenas noches. Gracias, Haru. Gracias, Nila. Gracias, doctor. Felicitaciones, muy buena organización, ¿eh? La filial norte está muy bien. Ay, Gracias, Linda. Gracias siempre por el apoyo. Nos vemos en el Congreso Nacional virtualmente. Exacto. De hecho. Muchísimas gracias, doctores. Hasta luego. Hasta luego. Buenas noches.